La última sesión, jóvenes, últimas sesiones, particularmente la última sesión, hemos estado hablando sobre algunas estrategias o sobre algunos aspectos que podían interrumpir una comunicación, ¿verdad? Ahora, en esta ocasión, vamos a hablar sobre algunas estrategias que nos van a ayudar en nuestros discursos o en nuestra comunicación oral. Pero antes de poder empezar esta sesión, vamos a ponernos como meta que al finalizar cada uno de nosotros, pues vamos a poder utilizar de manera apropiada las estrategias para realizar un discurso o una narración. ¿De acuerdo? Pero para que nosotros podamos manejar de manera adecuada ciertas estrategias en nuestro discurso o narración, necesitamos conocer primero cuáles son esas estrategias y de qué manera podemos aplicarlo, ¿sí? Entonces, todas las estrategias discursivas, jóvenes, son todos aquellos recursos lingüísticos. Recuérdalo bien, recursos lingüísticos a los que nosotros como personas, como expositores, vamos a recurrir para maximizar la efectividad de nuestro mensaje. Esto con el propósito de cumplir con interés particular, ¿no? Esa va a ser nuestra intención, de que nuestro mensaje sea totalmente, que llame la atención de los oyentes o espectadores, ¿sí? Estas estrategias son aplicadas de forma recurrente en distintos formatos discursivos y no se limitan en la comunicación o a la comunicación oral, ¿sí? Quiere decir que también estas estrategias pueden ser aplicadas en los textos escritos, ¿ya? Y de hecho, en los textos orales o en los discursos que nosotros podríamos realizar, podemos aplicar de manera eficaz, de manera adecuada y para que podamos como ganar la expectativa del oyente o del auditorio. ¿De acuerdo? Bien, para lo cual vamos a ver algunos tipos de las estrategias discursivas. Los discursos se manejan dentro de procesos comunicativos, ¿verdad? Por lo tanto, debemos nosotros aprovechar todos los recursos para cumplir con el objetivo de la persona a quien está hablando, o sea, con el objetivo de transmitir un mensaje. ¿Sí? Cuando transmitimos un mensaje, sabemos muy bien que estamos haciendo el papel de emisor. Así que este emisor tiene un propósito, tiene un fin, el cual va a ser persuadir, contar, pintar o de repente incentivar, ya incitar, ¿no? Con palabras o explicar de manera que pueda permitirle cumplir sus objetivos. Ese es el propósito del emisor. Así que para poder aplicar las estrategias necesitamos conocerlas. Por ahora vamos a tocar 4 tipos de estrategias discursivas. 4 tipos de estrategias discursivas, los cuales son la narración, la descripción, la exposición y argumentación. ¿Oíste bien? Narración, descripción, exposición y argumentación. Cada una de estas tienen una función muy particular de poder aplicar o de que nosotros podamos utilizarla de manera adecuada en nuestro discurso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar por la narración. La narración, jóvenes, se comprende como narrar, ¿verdad? Narrar, relatar, contar una determinada historia, cuento, puede ser hecho, qué sé yo, ¿no? A ver, entonces, se comprende como narrar o relatar una historia real o imaginaria. Se denomina narración a la manera de contar una secuencia o una serie de acciones realizadas por personajes en un lugar determinado a lo largo de un tiempo. Es decir,
Se refiere lingüística o visualmente a una sucesión de hechos. Entonces, la narración particularmente es esa. La descripción, jóvenes, es aquel que tiene por finalidad representar el aspecto de algo o alguien explicando sus características, sus partes o cualidades, pero con palabras, ¿verdad? Mientras que la exposición tiene como finalidad informar sobre temas de interés general para un público no especializado y en ocasiones sin conocimientos previos. Y la argumentación tiene como objetivo primordial defender una opinión mediante justificaciones o razones con el fin de persuadir o convencer. Al respecto, la argumentación no suele dar en estado puro y suele combinarse con la exposición. Yo quiero que cada uno de ustedes puedan hacer una diferencia entre estas 4 estrategias. Cada uno tiene una característica peculiar. Aparentemente todas podrían ser, pues, se podría hacer de un trato o se podría utilizar los 4 en cualquiera de las narraciones que podríamos hacer. Pero, como verán, cada cual tiene su característica específica, tiene cuándo y en qué situaciones utilizar. Pero para que podamos estar más seguros en qué momento utilizar cada una de estas estrategias, pues vamos a tocarlo de manera individual, ¿de acuerdo? Vamos a un poquito más ahondar el tema sobre la narración. ¿En qué circunstancias nosotros podemos utilizar estas estrategias? Miren que las estrategias discursivas ya son de 4 tipos: narración, descripción, exposición y argumentación. Recuérdalo bien, ¿sí? Pero vamos a empezar por uno de ellos. En este caso, vamos a empezar por la descripción. La descripción, ¿cuándo nosotros podemos utilizar una descripción? La descripción es una variación del discurso a través de la cual se le confieren a los objetos o personas ciertos rasgos, ¿sí? Entonces, nosotros, si deseamos hacer una descripción, ¿qué hacemos? Empezamos a hacer un discurso dando a conocer ciertos rasgos o características de ya sea de una persona o de un objeto. Entonces, de esta manera, por medio de una caracterización ordenada y pormenorizada, se logra transmitir cómo son las personas, cómo son los objetos, cómo son los lugares, ¿sí? Sus características de manera minuciosa o pormenorizada, ¿no? Pero tenemos tipos de descripción, jóvenes. Los tipos de descripción, según la intención del emisor, la descripción puede ser. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es esto. Tratar de hacer una diferencia. ¿Cuál es la intención del emisor? Usted, como estudiante, ¿qué quiere describir? ¿Qué cosa quiere describir y de qué manera puede hacer esa descripción? Así que vamos a tomar en cuenta desde 2 puntos primeros de cómo nosotros podemos realizar una descripción. Una descripción objetiva y una descripción subjetiva. Usted puede hacer 2 tipos de descripción. Mira, la descripción objetiva, su finalidad principal es describir la realidad tal como se le presenta, ¿ya? Describir la realidad tal como se presenta. Es decir, no abunda en la utilización de recursos literarios, sino que se limita a la descripción rigurosa y precisa de lo que ve. Es como dijera, ¿de qué color está el sol? El sol está de color amarillo y listo, ¿no? Y nada más voy a describir así, exacto. No estoy utilizando ningún recurso literario que pueda adornar de repente a esa descripción que he hecho. O podría decir, ¿cómo está vestida tu mamá? Mi mamá está vestida con una blusa blanca y un pantalón azul y listo.
o sea, una descripción objetiva y una descripción totalmente real a lo que estamos observando, ¿sí? Muy riguroso, preciso. Mientras que la descripción subjetiva es aquella en donde predominan las valoraciones personales de quien la realiza. Su intención no es reflejar la realidad tal como es, sino expresar desde su punto de vista. En esta, las metáforas, comparaciones y demás recursos estilísticos cobran importancia. Por ejemplo, yo podría decir, mi mamá es la mujer más hermosa y bella del mundo, ¿no? Entonces aquí estoy describiendo, sigo realizando una descripción, pero ya una descripción subjetiva, es decir, que aquí ya utilizo ciertos recursos estilísticos, recursos literarios, utilizo la metáfora, ¿no? O puedo decir, tienes los ojos como los de dos luceros, ¿no? O podría decir, eres la mujer más hermosa del planeta que tiene una figura como el de una guitarra, ¿no? Entonces, estamos utilizando ciertas figuras literarias, una descripción metafórica, una descripción ya con recursos étnicos, ¿cierto? Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer dos tipos de descripción, dependiendo la intención del emisor, qué es lo que quiere describir, ¿sí? Ahora, vamos. La descripción también puede presentarse, dice la descripción de personas pueden ser prosopografía, retrato, autorretrato y caricatura. Observa bien. Primero, hemos observado en los tipos de descripción, según la intención del emisor, la descripción puede ser objetiva y subjetiva. Esto es según la intención del emisor. El otro tipo de descripción es la descripción de personas pueden ser. Entonces, nosotros, como personas quienes vamos a describir, podemos describir a las personas de esta manera. Podemos tomar en cuenta la prosopografía, el retrato, el autorretrato o la caricatura. ¿Ya? Entonces podemos tomar en cuenta esos detalles para que tú puedas hacer una descripción precisa. Pero, ¿qué es o cómo es una descripción prosopográfica o de prosopografía? Se centra en los rasgos físicos de la persona, es decir, las acciones de su rostro, dimensiones de su cuerpo, estatura, etc. La etopeya, en otras palabras. Esta se basa en la representación literaria de los rasgos psicológicos de un individuo. Incluye sus costumbres, creencias, personalidad, vicios, carácter, etc. Entonces, ambos aspectos van aquí para poder describir en la prosopografía. Quiere decir sus rasgos físicos de una persona y sus virtudes, defectos y virtudes de la persona. ¿Ya? Entonces, ambos aspectos se toman en cuenta aquí. Mira que en la prosopografía podríamos decir, vamos a describir a la compañera, en este caso por decir a la compañera Karen Yadira, ¿ya? Vamos a observar, vemos a Karen Yadira que va caminando por la calle ahí y empezamos a describirla, ¿no? Allá, Karen Yadira mide 1,65 m, es de contextura delgada, tiene cabellos negros, creo que tiene un rostro ovalado, de piel color trigueña. Ella se encoleriza muy rápido, pero a veces también es alegre, dependiendo. Le gusta cooperar con las personas, no le gusta hacer muchas bromas, suele sonreír a menudo. No, miren, estamos haciendo una descripción prosopográfica, ¿ya? Prosopográfica. Esta es una descripción específicamente para personas, tanto su aspecto físico como su aspecto, vamos a decirlo así, o sus aspectos psicológicos, sus rasgos psicológicos, ¿ya? Lo otro tenemos en la descripción de personas el retrato.
Se refiere a la descripción detallada y exhaustiva de una persona exhibiendo sus cualidades físicas y psicológicas al mismo tiempo. Es decir, que el retrato articula la prosopografía con la etopeya. Ajá. Entonces aquí hay una mezcla de la prosopografía y la etopeya. Arriba eran de manera muy ordenada. Primero iba la descripción física y luego la descripción etopeya o psicológicos. Mientras que en el retrato se podía mezclar. Tú podrías estar describiéndola como por decir, ¿no? Karen es una mujer aproximadamente de 1,60 m o 65 70, ¿ya? Ella es una mujer muy alegre, pero también se polariza mucho. Tiene cabellos largos, tiene su cabello es largo, de color negro azabache. Miren, estoy haciendo una mezcla de la descripción tanto prosopográfica y como la etopeya. A eso se le llama retrato, ¿verdad? En el autorretrato, jóvenes, en el autorretrato. El autorretrato es la descripción de una persona realizada por ella misma. Uno de sus rasgos fundamentales, por eso, es la subjetividad de la que está teñido. El autor realiza una selección de todo aquello que supone o lo define. ¿Qué quiere decir eso? El autorretrato, como su nombre mismo lo dice, autorretrato es la descripción de una persona realizada por ella misma. O sea, usted mismo se va a tener que describir a sí mismo. El autor realiza una selección de todo aquello que supone lo define. Entonces, supuestamente, a ver, cada uno de ustedes, por decir Leslie, Leslie se va a describir a ella misma, se va a describir toda, supuestamente ella va a decir esto, yo soy una persona muy cariñosa, mm, a veces me gusta bailar, me gusta cantar, pero también no me gustan los niños, etcétera, ¿no? Supuestamente ella cree que es eso, ¿no? Entonces a eso se le llama el autorretrato, a uno mismo, el calificarse a uno mismo. Ahora, vamos con lo otro. Caricatura. Se trata de una descripción caracterizada por la exageración o distorsión de los rasgos físicos y morales de una persona. Creo que la caricatura es aún más, ¿cómo les digo? Es fácil de poder identificar la descripción de las caricaturas, ¿verdad? Por ejemplo, dibujarle a alguien o exagerar de repente en nuestra descripción, ya. Recuerden que estamos hablando de la descripción, pero con palabras, no con textos ni tampoco con gráficos, sino con palabras. ¿Cómo sería una descripción de la caricatura de manera oral? Ay, no, mira, el compañero tiene narices de águila, ojos de vaca, ojos de toro, y empezamos a describir, ¿no? Entonces, eso es una descripción de manera exagerada, ¿no? O de repente un poquito de burla que le ponemos ahí a esa descripción, ¿no? A eso se le llama la descripción de caricatura. Ahora vamos a ver esta parte de este lado, según el objeto que se describa. Ya aquí vamos a ingresar a poder describir los objetos. Recuerden que acabamos de hablar sobre la descripción de las personas, ¿verdad? Todo abocado a las personas. ¿Cuáles eran? Por ejemplo, para poder describir a las personas, lo que son la descripción según el emisor, descripción objetiva y subjetiva. La otra es la descripción de personas, que era la prosopografía, retrato, autorretrato y caricatura. Y ahora, según el objeto que se va a describir o se describe, tenemos la topografía. En la topografía, jóvenes, este tipo de descripción pues nos va a permitirnos realizar hacer una descripción a un lugar, al paisaje, la naturaleza, las cosas que nos puedan rodear. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos permite realizar la topografía. La zoografía engloba la descripción de cualquier animal.
de cualquier animal, ¿sí? Puede ser animal doméstico, animales salvajes, lo que usted desee, el tipo de animal que usted desee describir. Y la cronografía se refiere a la descripción de momentos temporales, épocas, tiempos, ¿sí? Entonces, las temporadas pueden ser semanas, días, años, siglos, meses, etcétera, ¿no? Miren, qué sencillo es poder realizar de repente una descripción dependiendo al tipo, dependiendo a qué tipo de aspecto o situación usted quiere describir. Ahora, vamos a ingresar a lo que es la narración. La narración, miren, acabamos de hablar sobre la estrategia de descripción. Escucha bien, estamos hablando las estrategias para poder mejorar nuestro discurso oral. ¿Cómo se realiza una narración? La narración es un relato de hechos, decíamos, ya pueden ser hechos reales o ficticios, ¿sí? Pueden ser hechos imaginarios también, ¿no? O llevados a cabo por personajes dentro de un contexto delimitado, o sea, espacio y tiempo. Una narración no es necesariamente un relato de ficción. Al contar, o sea, al contrario, algo que no sucedió o no sucederá. ¿Sí? Entonces, esa es una narración en realidad, ¿sí? Nosotros podemos contar a diario todo lo que nos pueda ocurrir en el transcurso de nuestros días, en el trabajo, casa, hogar, donde nosotros estemos, tenemos un montón de situaciones que narrar, incluso escuchamos cosas que nos narran, ¿no? Entonces, pero no es necesario leer una novela para leer una narración. Fíjate la diferencia. Mira, los principales tipos de la narración son, primero, la narración oral y la narración escrita. Pero las narraciones orales muchas veces se han hecho las más complicadas que las narraciones escritas. Para otros es un tanto complicado realizar una narración escrita que una narración oral. Veamos entonces, la narración oral se trata de las crónicas que se realizan oralmente. Es la forma más antigua de narración, que ha sido usada desde los desde los primeros tiempos del ser humano y con la que se relatan historias míticas y o reales de manera tradicional. Es decir, desde que apareció el hombre, ya, el ser humano, la narración oral aparece junto con ella, ¿ya? Todavía no hablamos de la narración escrita porque eso sucede luego, ya posteriormente, muchos años después de que el ser humano empieza a narrar los hechos que ocurren en su vida propia. Mientras que la narración escrita se trata de todas las narraciones que se escriben, por ejemplo, son la evolución de la narración tradicional hablada u oral. Todo lo que ha hecho el hombre que no sabe escribir, que no sabía escribir, tan solamente narraba, pues en la narración escrita ya lo escriben, todo lo que había hecho el hombre que no sabía escribir. Se narra todo de manera escrita. Así que aquí ya evoluciona la manera de narrar. La narración tradicional pasa a ser a la narración escrita. Ya esta se divide a su vez en narraciones reales, ficticias y literarias. Mira que las narraciones escritas se dividen en narraciones reales, ficticias y literarias. Vamos a luego ver los elementos que componen una narración. Los elementos que componen una narración son: existe un narrador o narradores, existen hechos o acciones, existen personajes o personas, existe un espacio, un tiempo o momento concreto. Estos elementos que conforman el texto narrativo o la narración hace un complemento perfecto para poder llamarse como textos narrativos.
todos los textos narrativos que elaboramos, ¿ya? Como por ejemplo textos orales o escritos, e independientemente del ámbito al que pertenezcan, cotidiano, literario, periodístico, poseen unos elementos comunes. O sea, todo tipo de texto narrativo va a contar y va a tener estos elementos que estamos viendo. Es decir, un narrador o narradores va a tener hechos y acciones, va a existir personajes, va a haber un espacio, un tiempo, escenario, etc. Sabemos muy bien que un narrador. Entonces, vemos aquí que un narrador o narradores se trata de la voz o voces de las personas que relatan la historia. Puede ser el protagonista de los hechos que se narran, testigo o vehículo transmisor o canal que nos cuenta o refiere algo que le ha ocurrido o le han contado. Mientras que los hechos o acciones van a ser en toda narración es fundamental, por ejemplo, los acontecimientos. Estos son los hechos o acciones. Acontecimientos que va a llevarse a cabo de manera sucesiva, ¿verdad? Puede empezar desde un inicio de una situación o también puede empezar por el final de una situación, ¿ya? Hasta llegar a un desenlace. Este es el orden más habitual: presentación de una situación, desarrollo de los hechos y solución final. Pero también puede existir otras formas de ordenación, como veremos más adelante, ¿sí? Encontramos personajes, definitivamente en una narración existen personajes, ¿no? Empezamos a detallar los hechos, estamos narrando y luego ingresan los nombres de los personajes, los protagonistas principales, secundarios, definitivamente intervienen. Un espacio. De hecho, cuando nosotros hacemos una narración de un acontecimiento, va a existir un espacio, va a existir un escenario, ¿no? Este va a ser nuestro marco narrativo, ¿no? En el que se sitúan los acontecimientos narrados, donde se desenvuelven los personajes, pueden ser reales o ficticios, ¿no? Así que va a existir sí o sí un espacio, un lugar, un escenario donde puedan desenvolverse los personajes o protagonistas. Y un tiempo o momento concreto es el marco temporal, o sea, cuándo suceden los hechos, en qué momento suceden los hechos. ¿Será en un tiempo pasado, en el tiempo presente, en un tiempo futuro? Porque existen también textos narrativos que ya hablan de futuro, así que como sabemos que los textos son de manera real o ficticia, así que en esto de los tiempos no sería nada raro de que el texto hablara en tiempo futuro. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Entonces, estamos observando aquí los elementos que compone una narración. Vamos a parar acá porque miren, necesitamos desarrollar prácticamente todos estos elementos. Hemos desarrollado lo que es la narración, hemos desarrollado la descripción. Nos falta desarrollar la exposición y la argumentación. Antes de poder pasar a la siguiente parte, requiero que cada uno de ustedes puedan hacer un ejemplo para la prosopografía, retrato, autorretrato y caricatura. ¿Sí? Necesito que puedan escribirme en el chat poniendo un ejemplo para cada una de estas descripciones.